vamos a continuar con el siguiente parte de nuestro capítulo, que se llama emergencias pediátricas, y vamos a ver lo que es anatomía y fisiología. Listo. Entonces, no hay otro momento en la vida de una persona, su cuerpo crece y cambia tan rápido como durante la infancia. Los recién nacidos se adaptan rápidamente al mundo exterior del cuerpo materno, fuera del útero, del cuerpo materno. Los niños pequeños aprenden a caminar y a hablar. Los adolescentes alcanzan la madurez sexual. Para evaluar y tratar eficazmente a un paciente pediátrico es fundamental comprender las diferencias físicas entre niños y adultos y adaptar la atención al paciente en consecuencia. Entonces, primero, el sistema respiratorio. Para gestionar la pediatría de las vías respiratorias, efectivamente debes comprender las diferencias anatómicas entre el adulto y el pediátrico. Las respiratorias, para empezar, las vías respiratorias pediátricas son más pequeñas en diámetro y más corto en longitud, pues obvio. Los pulmones son más pequeños y el corazón es más alto, está más alto en el pecho de un niño. La abertura glótica, las cuerdas bucales, es más alto y está ubicado más anteriormente hacia el frente, o sea, la parte anterior, no que anteriormente, no, o sea, piensen, o sea, hacia el frente. Y el cuello parece inexistente, por eso es que tienen cuellitos, ¿sí? A medida que el niño se desarrolla, el cuello se alarga proporcionalmente. Las cuerdas vocales y la epiglotis alcanzan su posición adulta anatómicamente correcta. La anatomía de las vías respiratorias pediátricas y otras estructuras importantes difieren de las de un adulto en las siguientes maneras. Entonces, bueno, ya sabemos la lengua siempre va a ser más grande. La cavidad nasal, el aire, ok. La lengua es más pequeña en un adulto. La cavidad nasal es un poco más pequeña en la del adulto. La glotis y toda esta zona, la laringe, la faringe, bueno, también son más pequeñas, pero en un adulto son proporcionalmente más grandes. Los pulmones, la tráquea. Bueno, los pulmones eventualmente pues son más grandes. Bueno, la anatomía del niño en las vías respiratorias difiere de la de un adulto de varias maneras. La parte posterior de la cabeza es más grande en un niño. La lengua es proporcionalmente más grande y se encuentra más en la parte anterior de la boca. La tráquea es más pequeña en el diámetro y es más flexible. Las vías respiratorias en sí más bajo y es más estrecho en forma de embudo. Un occipucio o parte posterior de la cabeza es más grande y redondeada, lo que requiere un posicionamiento más cuidadoso de las vías respiratorias. Una lengua proporcionalmente más grande en relación con el tamaño de la boca y una ubicación anterior en la boca. Yo lo hubiera dicho de otra manera, pero la lengua es proporcionalmente más grande y por esa razón está en la parte anterior, ubicada en la boca. La lengua del niño también es más grande en relación con la pequeña mandíbula y puede bloquear fácilmente las vías respiratorias. Una forma de U larga y flexible es la epiglotis. En los bebés y los niños pequeños son más grandes que los adultos en relación con el tamaño de las vías respiratorias, que se extiende en un ángulo de 45 grados hacia las vías respiratorias. Anillos menos desarrollados de cartílagos en la tráquea
que puede colapsar fácilmente si el cuello está flexionado e hiperextendido. Una parte superior estrecha en forma de embudo, de ancho de estrecho en las vías respiratorias en comparación con la de un modelo inferior de forma cilíndrica, del mismo ancho de las vías respiratorias. Imagino que hace referencia a esta parte. Sí. Entonces, estas diferencias influirán en las decisiones de tratamiento que tome sobre pacientes pediátricos, incluso si es necesaria una intervención, y de ser así, qué procedimiento utilizar. Debido al diámetro más pequeño de la tráquea en bebés, que tiene aproximadamente el mismo diámetro que una pajilla para beber, sus vías respiratorias se obstruyen fácilmente por secreciones, sangre o hinchazón. Los bebés están obligados a respiraciones nasales que pueden requerir una succión diligente o revaloración y la gestión para mantener unas vías respiratorias claras, obviamente, o despejadas. Un niño necesita respirar más rápido que un niño mayor. Vamos a verlo en la tabla siguiente, que yo estoy seguro, creo que aquí es donde yo tengo un problema con la pinche tabla. O incluso ya lo habíamos hablado en un video anterior. Los pulmones de los niños crecen y se desarrollan mayores capacidades para manejar el intercambio de oxígeno a medida que envejecen. Una frecuencia respiratoria de 30 a 60 respiraciones por minuto es normal para un recién nacido, mientras que el adolescente se espera que tenga frecuencias más cercanas al rango adulto, que son de 15 a 20 respiraciones por minuto. Nuevamente, una frecuencia respiratoria de 30 a 60 es normal para el recién nacido, mientras que, voy a señalar esto, mientras que el adolescente se espera que tenga una frecuencia más cercana al rango adulto, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Vamos a señalar esto de una vez, porque eso sí, acá los niños no solo tienen una tasa metabólica más alta, sino también una mayor demanda de oxigenación, que es el doble de la de un adulto. Esto se relaciona en parte con el tamaño real de los tejidos pulmonares y el volumen que se puede intercambiar. Unos pulmones más pequeños significan que el oxígeno y las reservas son menores. Esta oxigenación o esta mayor demanda de oxígeno combinada con una menor reserva de oxigenación aumenta el riesgo de hipoxia debido a la apnea y a los esfuerzos ineficaces de las ventilaciones. Entonces, sí, es esta pinche tabla. Yo en una ocasión había discutido ¿cómo decirlo? Con el jefe del IMS, de donde estaban los bomberos, donde pienso volver, apenas termine todo esto. Yo le decía frente a esto, dice, pero esta tabla difiere con una tabla mucho anterior, unos capítulos pasados, creo que es en el capítulo 7, en el capítulo 7, donde trata todo esto. En fin. Entonces, niño, dice así, que un niño de un mes de nacido a un infante de un mes a un año tiene de 30 a 60 respiraciones por minuto. Un niño pequeño, el toddler, que es de 1 a 3 años, de 24 a 40. El niño de edad preescolar, que son de 4 a 5, pero es de 4 a 6, o sea, cuando habla esto así, habla de referencia de que 5 años y 364 días, ¿sí? Son de 22 a 34 respiraciones por minuto. Edad escolar, de 6 a 12 años, de 18 a 30 respiraciones por minuto. Y los adolescentes,
son de 13, que son de 3, es que, por eso es que no, no. El adolescente de 12 a 16 respiraciones por minuto, que ya es donde ya cuadra de 12 a 20 respiraciones igual que un adulto. ¿Sí? 30, 24, 22, 18. Bueno, aquí baja de 30 a 24 son menos 6, a 22 menos 4, a 18 son menos 4 y a 12 son menos 6. Entonces, 60 a 40 son 20, a 34 son 16. Está difícil para aprenderlo de esa manera, pero casi que hay que aprenderlos. De 30 a 40, de 40 a 34, que son 16. De 34 a 30 son 4. Y ahí a 16 es difícil. Yo me lo aprendería más rápido por este lado, que son los 30, 24, que son 30 respiraciones. De la única que difiere es la primera y la última. Y el resto son menos 4. De 30 a 24 son 6. De 24 a 22, son 2. De 22 a 18, que son 4. Y de 18 a 12, que son 6. Bueno, palabras de sabiduría. Los materiales con referencia como guías de campo o aplicaciones para dispositivos móviles pueden ayudarle con la evaluación de un niño. Muchos servicios, muchos IMS, las agencias también tienen copias de protocolos pediátricos especializados en su sistema. Consulte estos recursos durante su atención y recuerde tomar. Entonces, consulte estos recursos durante su atención y recuerde tomar notas sobre sus observaciones específicas y decisiones de tratamiento. Este enfoque intensivo en información para la atención pediátrica ayuda a garantizar una buena atención y un seguimiento exhaustivo hacia la documentación, y recuerde reducir cualquier ansiedad que pueda sentir al evaluar a los niños. Porque pueden tener miedo, eso es normal. La respiración también requiere el uso de los músculos del pecho y el diafragma, porque los músculos intercostales no están bien desarrollados en niños. El movimiento del diafragma, su músculo principal de respiración, determina la cantidad de aire que inspiran. Los niños pequeños también experimentan fatiga muscular mucho más rápidamente que los niños mayores. Esto puede provocar insuficiencia respiratoria. Si un niño tiene que luchar físicamente para respirar durante largos periodos de tiempo, cualquier cosa que ejerza presión sobre el abdomen de un niño pequeño puede bloquear el movimiento del diafragma. Los músculos intercostales no están bien desarrollados en niños. El movimiento del diafragma, su músculo principal de respiración, determina la cantidad de aire que inspiran. Los niños pequeños también representan fatiga muscular mucho más rápidamente que los niños mayores. Esto puede provocar insuficiencia respiratoria si un niño tiene que luchar físicamente para respirar durante largos periodos de tiempo. Cualquier cosa que ejerza presión sobre el abdomen de un niño pequeño puede bloquear el movimiento del diafragma y causar compromiso respiratorio. Distensión gástrica también puede interferir con el movimiento del diafragma y provocar hiperventilación. Tenga cuidado al aplicar correas a un dispositivo de restricción de movimiento espinal, ya que esto puede dificultar la expansión sistemática completa de la pared torácica y por lo tanto limita el volumen corriente en los pulmones. Miércoles. Primero señalemos esta parte. Y por acá, esta parte en rojo, que es la más importante, que resume, y esto lo resume. Esta es la más importante y esto lo resume. Ok. Entonces, tenga cuidado al aplicar
Entonces, los sonidos respiratorios en los niños son más fáciles de escuchar debido a sus paredes torácicas más delgadas, pero debido a que se intercambia menos aire con cada respiración. La detección del movimiento de aire deficiente o la ausencia total de sonidos respiratorios puede ser más difícil. Consejos de seguridad. En un paciente pediátrico, los tejidos pulmonares son susceptibles a un simple neumotórax a tensión. Nuevamente, ¿qué es un neumotórax a tensión? Es la acumulación de aire o gas en la cavidad pleural, que aumenta progresivamente la presión del pecho y que interfiere con la función cardíaca, con resultados potencialmente mortales. Si se producen presiones ventilatorias excesivas durante las ventilaciones asistidas con un dispositivo de bolsa de mascarilla, nuevamente, si se producen presiones ventilatorias excesivas durante las ventilaciones asistidas con un dispositivo de bolsa de mascarilla, para prevenir la hipoxia, para evitar y dañar los tejidos pulmonares, utilice una mascarilla y una bolsa reservorio de tamaño adecuado para evitar administrar una cantidad excesivamente grande. De volumen corriente. Use solo la fuerza suficiente para que el tórax se eleve ligeramente. Concentre su atención en la subida y bajada de la pared torácica, en lugar de simplemente apretar la bolsa del reservorio. Ventile según la frecuencia respiratoria del paciente y tenga cuidado de no hacerlo en contra de sus esfuerzos. Sí, porque él quiere hacer y usted metiéndole el aire, o sea, tampoco, ¿no? Sistema circulatorio. Esta es la otra. Es importante conocer las pulsaciones normales y los rangos para evaluar a los niños. Yo atendí a un niño entre los 6 años y tenía las pulsaciones como entre 126, creo que era, no me acuerdo, no me acuerdo perfectamente. Y cuando le vi las pulsaciones, yo dije, bueno, puta, si uno se pone a comparar las pulsaciones de un adulto con esas, y dije, puta, ¿este niño qué le pasó? Pues el niño había perdido como la conciencia, pero obviamente eso lo hace el entrenamiento y el conocimiento. Y si yo no hubiera sabido esto, me alarmo. Pero cuando llegó la ayuda, porque en ese momento yo no estaba de servicio, la ayuda, yo les dije, el niño tiene la frecuencia respiratoria tal, la frecuencia cardíaca tal, y ya, porque no tenían los instrumentos para medir más cosas, y ya ellos se encargaron del resto. Pero, entonces, recién nacido hasta los 3 meses, son 85 pulsaciones por minuto a 205, me pucha. O sea, imagínense que un adulto está entre los 60 y los 100, y el niño y este bebé tiene 80 a 205 pulsaciones por minuto. Es una cosa excesiva en comparación a un adulto. Pero pues, si tú sabes, no te preocupas. Pero si no sabes, obviamente te asustas. De 3 meses a los 2 años son de 100 a 190. De 2 años a 10 años son de 60 a 140. Y mayores de 10 años es de 60 a 100. Entonces, los niños son capaces de compensar la disminución de la perfusión contrayendo los vasos en la piel. La constricción en los vasos sanguíneos puede ser tan profunda que el flujo sanguíneo a las extremidades puede verse disminuido. Signos de vasoconstricción incluyen palidez, signos tempranos de eso, pulsos distales débiles, por ejemplo, los pulsos radiales o los de los pies en las extremidades vienen con, por ejemplo, el llenado capilar es retrasado en su tiempo en las manos y en los pies. Entonces, si tú vas a mirar el llenado capilar, tú ves como que, oiga, pero ¿por qué no se llena rápido en los 2 segundos los dedos? Sí, que tú pierdes aquí y tú no ves que hayan cambios, sino que hasta un tiempo después. Entonces, pilas. Sí, o sea, no te asustes, mantén la calma. Nuevamente aquí dice que los niños son capaces de compensar la disminución de la perfusión contrayendo los vasos de la piel. La constricción de los vasos sanguíneos puede ser tan profunda
que el flujo sanguíneo en las extremidades puede verse disminuido. ¿Ok? Listo, entonces el sistema nervioso. En comparación con el sistema nervioso del adulto, el sistema nervioso pediátrico es inmaduro, obviamente, subdesarrollado y no está bien protegido. Recuerde que la protección cabeza-cuerpo de un niño, en la protección cabeza-cuerpo de un niño, el número de niños pequeños es proporcionalmente mayor, lo que aumenta la susceptibilidad de esta población a lesiones en la cabeza por caídas o accidentes automovilísticos. La región occipital de la cabeza es más grande, lo que aumenta el impulso de la cabeza durante la caída. El espacio subaracnoideo es relativamente más pequeño, lo que resulta en menos amortiguación para el cerebro. Eso es en el cerebro. El cerebro, el tejido y la vasculatura cerebral son frágiles y susceptibles a sufrir hemorragias por esfuerzos de cizallamiento, como durante un incidente de síndrome el bebé sacudido, discutido más adelante en este capítulo. El cerebro del pediátrico requiere una mayor cantidad de flujo sanguíneo cerebral, oxígeno y glucosa que el adulto del cerebro o del tejido cerebral del adulto. La glucosa, las tiendas son limitadas en el paciente pediátrico. Estas necesidades especiales significan que el paciente pediátrico o su cerebro está en riesgo de enfermedad secundaria de daños al cerebro causados por hipotensión y eventos hipóxicos. La hipotensión ya sabemos que es tensión baja, e hipóxicos que son, ¿qué es? Y la hipoxia, una cosa es la hipoxemia y otra cosa es la hipoxia. Entonces, hipotensión, que es la tensión o la tensión baja, y la hipoxia es hacia los tejidos, y la hipoxemia es en la sangre. Vamos a revisar. Si no se me olvida o si sigo teniendo los conocimientos. Hipoxemia. Nivel bajo oxígeno en la sangre arterial, sí, ya, no estoy bien. La médula espinal, las lesiones son menos comunes en pacientes pediátricos en comparación con los adultos, con aproximadamente el 20% de estas lesiones ocurridas en niños. Si un niño, su columna cervical, se lesiona, lo más probable es que trate de una lesión en ligamentos como resultado de una caída. Si sospecha una lesión en el cuello, realice una intervención manual en estabilización en línea y siga los protocolos locales, o sea, la inmovilización espinal. El sistema gastrointestinal. Las estructuras musculares abdominales están menos desarrolladas en niños, lo que resulta en menos protección contra golpes o traumas penetrantes. Los órganos internos como el hígado y el vaso son proporcionalmente más grandes y están situados en la parte anterior, por lo que son susceptibles a hemorragias y lesiones debido a que los órganos internos están ubicados a mayor proximidad entre sí. Existe un mayor riesgo de lesiones en múltiples órganos causados por un impacto directo mínimo en esta región, como por ejemplo con un cinturón de regazo. Cuando le cascas al chino. Con un cinturón de regazo en un vehículo de motor. Bueno. El hígado, el vaso y riñones se lesionan con más frecuencia en niños que en adultos. Discúlpenme, el ayudante permanente, nuestro ayudante me asustó. Entonces por eso salí corriendo. Entonces, por un impacto, con un cinturón de regazo en un vehículo de motor. Entonces, el hígado, el vaso y los riñones se lesionan con más frecuencia en niños que en adultos. El sistema musculoesquelético. Los huesos de un niño son más blandos que los de un adulto. ¿Sí? O sea, el sistema musculoesquelético es más blando. Contiene placas de crecimiento abiertas en los extremos de los huesos largos que le permiten a estos huesos que crezcan durante la infancia,
Como resultado de las placas de crecimiento activas, los huesos de los niños son más débiles y flexibles, lo que los hace susceptibles a fractura por estrés. ¿Qué? Vea pues, las placas de crecimiento abiertas también son más débiles que los ligamentos y tendones, lo que conlleva un riesgo de discrepancias de longitud si se produce una lesión en la placa de crecimiento. Debido a estos factores, se recomienda inmovilizar las extremidades con sospecha de esguinces o distensiones. Ya pues, ya que podría ser fracturas a través de las placas de crecimiento. Los huesos del niño de la cabeza es flexible y suave, lo que permite que la cabeza sea entregada a través del canal de parto y se adapta al crecimiento del cerebro durante el desarrollo, ubicado en la parte frontal, o anterior, posterior, no olvide, y visceral, que es posterior. Partes de la cabeza son puntos blandos conocidos como las fontanelas. Las fontanelas, miremoslo, aunque ya lo señalé, son las áreas donde el cráneo del neonato o el bebé no se ha fusionado. Generalmente desaparecen aproximadamente a los 18 meses de edad, o sea, al año y medio. Aquí, la mollejita. Cada uno se cerrará en etapas específicas del desarrollo. 18 meses para el primer anterior de sutura, 6 meses para la sutura posterior. Es importante tener en cuenta que un poco abultamiento es un hallazgo normal en la evaluación cuando un niño está llorando, tosiendo o acostado boca arriba o boca abajo. Las fontanelas de un niño puede ser una herramienta de evaluación útil para cuestiones como el aumento de la presión intracraneal, abultado con el no llanto de un niño, o deshidratación con una apariencia hundida. Vea pues, la caja torácica en la anatomía de los niños pequeños es muy elástica y flexible porque está compuesta principalmente del tejido conectivo cartilaginoso. Las costillas de los órganos vitales están menos protegidos por el músculo y la grasa. La alta flexibilidad de las costillas implica que las fracturas en los pacientes pediátricos son poco frecuentes, a menos que se produzca un impacto de alta energía en la pared torácica, como en un accidente automovilístico. Sin embargo, aún puede existir daño subyacente en la cavidad torácica sin marcas externas. Ya eso lo habíamos hablado en otro capítulo. El sistema tegumentario del niño difiere de la de un adulto en varias maneras. La piel de un niño es más fina y tiene menos grasa subcutánea. Tiende a quemarse con mayor profundidad y facilidad que la de un adulto, ya que en el caso de una quemadura solar, los bebés y los niños también tienen una mayor relación superficie corporal, masa corporal, de lo que puede provocar pérdidas significativas de líquidos y de calor. Vea pues. Bueno, dicho, los niños son muy susceptibles. Entonces, la evaluación del paciente. A ver qué dice acá. What's the problem? Tell me exactly what happened. My granddaughter, she can't even breathe. She has a broncho. How old is she? 2. Is she conscious? Huh? Is she conscious? She's conscious, but she can barely breathe. Okay, I'm gonna get her some help. Is she, Melanie still there? Yeah, we're there. Okay, is she talking the way she ever talks? She can't talk. Did you choke on anything first? No. Okay. Is she completely awake? Gasping for air. I've got my partner getting some help on the way to you right now. Just gonna ask you a couple more questions, okay? Okay. Is she completely awake? Yeah. Is she changing color? She's like losing it. Her eyes kind of like rolling. Okay. Is she clammy? Cold sweat? Yeah. Okay. Does she have a history of heart problems? No, she has, we have one, but she has a problem. Because there's like 12 and she's gasping for air. Okay, yeah, we've got help on the way, okay? I'm just gonna keep you on the phone. Wow. Dado que un niño pequeño podría no poder hablar
Su evaluación de su condición debe basarse principalmente en lo que puede ver y oír. Los familiares pueden brindar información vital sobre un incidente o enfermedad. Recuerde incluir a los padres o cuidadores como parte de su equipo siempre que sea posible. Involúcralos en decisiones y hacer que ayuden a consolar al niño. Me imagino que hacer al infante, sí, o al niño durante la evaluación y cualquier intervención. Evaluación de la escena. La evaluación comienza en el momento del primer aviso, de camino al lugar de los hechos. Prepárese mentalmente para abordar y atender a un niño, a una infante o a un niño e interactuar con la familia. Esto significa planificación para una evaluación pediátrica en la escena. En un equipo. Entonces tenga en cuenta el equipo pediátrico y la evaluación física apropiada para la edad. Si es posible, recupere información del operador sobre la edad y el sexo del niño. La ubicación del lugar de los hechos. Pilas con esto lo que acaba de mencionar. Hable con el despachador a ver qué puede obtener. La naturaleza de la enfermedad, o sea, el NOI o el mecanismo de lesión, que es el MOI. Y la queja principal, o sea, cuál fue el motivo por lo cual lo llamaron. Como con cualquier servicio médico de emergencia, al llamarlos, la evaluación de la escena comienza por asegurarse de que usted y su pareja hayan tomado las medidas de seguridad adecuadas y las precauciones estándar al entrar en la escena. Tenga en cuenta la posición en donde se encuentra el niño. Busque cualquier posible amenaza para la seguridad del niño. Sus padres o cuidadores transeúntes o servicios médicos de emergencia, o sea, los proveedores, tenga en cuenta que el niño puede ser una amenaza para la seguridad si tiene una enfermedad transmisible. Ya hemos hablado de las enfermedades. Bueno, ¿qué es una enfermedad transmisible? Por ejemplo, habla de una enfermedad que puede transmitirse transmitirse de una persona o especie a otra. Persona a persona o en especie a otra. Entonces, pilas con las precauciones estándar. A continuación, complete una evaluación ambiental. Esta evaluación proporcionará información importante sobre la queja principal, número de pacientes, el MOI o el NOI, y los riesgos continuos para la salud. Inspeccione el entorno físico y observe las interacciones entre la familia y el niño o el cuidador. La información de los padres o cuidadores será fundamental y puede proporcionar pistas sobre el problema del paciente. Al igual que con la población adulta, documente las condiciones peligrosas de la escena y obtenga declaraciones de los padres, cuidadores o testigos. Esta información ayudará a los servicios de protección infantil si posteriormente se determina que el niño fue víctima de una lesión intencional en el lugar de los hechos, sea como una esponja. Absorba toda la información útil posible para garantizar la seguridad del lugar y la atención oportuna. En una escena traumática, cuando el niño no responde o no puede comunicarse debido a su edad de desarrollo, asuma que el MOI fue lo suficientemente importante como para causar lesiones en la cabeza o el cuello. Restringe el movimiento de la columna si sospecha que el MOI es severo. Recuerde colocar una almohadilla debajo de la cabeza y los hombros y la espalda del niño para facilitar una posición neutral. Una posición neutral para la gestión de las vías respiratorias. Siga siempre los protocolos locales. En la evaluación primaria, al igual que con la población adulta, el objetivo de la evaluación primaria es identificar y tratar amenazas inmediatas o potenciales a la vida. El triángulo de evaluación pediátrica. Cuando se evalúa a un niño, a un infante o un niño, utilice el triángulo de evaluación pediátrica que se llama palmadita. En inglés sería PAT. Pediatric Assessment Triangle. Triángulo de evaluación pediátrica. Palmadita, PAT. No, yo sí sabía, es PAT. Entonces, para determinar si el paciente está enfermo o no, el triángulo de evaluación pediátrica o PAT es una herramienta dice que es una herramienta de evaluación estructurada que se utiliza para formar rápidamente una impresión general del bebé, ¿ok? O niño sin tocarlo. Considere en evaluar la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación de la piel. Esta evaluación a primera vista, que puede realizarse en menos de 30 segundos, le ayudará a identificar la categoría general del problema físico del paciente y establecer la urgencia del tratamiento y el transporte. 30 segundos. El PAT consta de 3 elementos. Apariencia, bueno, miremos cómo dice en inglés. Entonces, Entonces dice,
apariencia, el tono muscular y el estado mental. El trabajo respiratorio, ya sabemos que el trabajo respiratorio hace referencia a un indicador de oxigenación y ventilación, refleja el intento del niño por compensar la hipoxia y la circulación de la piel. El único equipo necesario para PAD son tus propios ojos y oídos, pilas con eso. Entonces, ¿qué dice? Entonces, nuevamente, apariencia, trabajo respiratorio y circulación, que lo vamos a ver en la piel. Entonces, los tres componentes del triángulo de evaluación pediátrica PAD incluyen apariencia, trabajo respiratorio y la circulación de la piel. No tiene nada una que, no veo una relación entre una y que la otra que tenga que ver con PAD, pero está bien. Triángulo de evaluación pediátrica. Utilizado con el permiso de la academia, bueno, esto ya está carreta. Al evaluar la apariencia de un niño, observe el nivel de conciencia o interactividad y el tono muscular, signos que le brindarán información sobre la idoneidad del cerebro del paciente, o sea, la perfusión, mentation, y función general del sistema nervioso central. Observa la conciencia y la interactividad y el tono muscular, signos que le brindarán información sobre la idoneidad del cerebro. Ok. Gran parte de la información sobre el nivel de conciencia del niño puede obtener mediante el uso de PAD. Además, puede evaluar el nivel de conciencia del niño utilizando la escala AFPU. Ya sabemos, alert, verbalized, painful o unresponsive. Modificado según sea necesario para su edad. Despierto y alerta. El paciente está despierto con los ojos siguen visualmente a personas y objetos. Responde a estímulos verbales. El paciente abre los ojos o gime, habla o se mueve en respuesta a su voz. Responde al dolor. El paciente no responde a estímulos verbales, pero se mueve o grita en respuesta al dolor. Por ejemplo, pinzamiento del músculo trapecio o rosa esternal. Insensible. No hay respuesta a ningún estímulo. Nuevamente, entonces está despierto y alerta. Responde a estímulos verbales, responde al dolor e insensible. Arru. El paciente abre los ojos, gime o habla o se mueve en respuesta a tu voz. Bueno, el paciente no responde a estímulos verbales, pero se mueve o grita. Ok. Listo. Como un infante o un niño con un nivel normal de conciencia actuará apropiadamente para su edad, exhibiendo un buen tono muscular y manteniendo un buen contacto visual. Un nivel normal de conciencia se caracteriza por el estado inapropiado para la edad, el del comportamiento a nivel de interactividad, el tono muscular deficiente o mal contacto visual con el padre o cuidador o con usted. Bueno, este niño se ve normal. El niño hace un buen contacto visual, probablemente no esté gravemente herido. Ok. Uy, no, ya con estos ojitos así. Y mira el pecho. Un niño flácido que no puede mantener el contacto visual puede estar gravemente enfermo o herido. El acrónimo, sí, está bien. Tickles o cosquillas en inglés, o sea, son tickles. Son cosquillas. También puede ayudar a determinar si el paciente pediátrico está enfermo o no. Tickles incluye tono, interactividad, consolabilidad, mirada y habla. Entonces, es tone, interactiveness, consolability, look or gaze, and speech and cry. Entonces, características de tickles. Dice así: tono, interactividad, consolabilidad, ¿qué? Mirar o contemplar y hablado y llorado. Entonces dice así: ¿cuáles son las características a tener en cuenta? En el tono. El niño ¿el niño se mueve o se resiste vigorosamente al examen? ¿Tiene buen tono muscular? ¿O se muestra flácido
apático o desgarbado. Interactividad. ¿Qué tan alerta está el niño? ¿Con qué facilidad una persona, un objeto o un sonido lo distrae o llama su atención? Agarra, intenta alcanzar y juega con un juguete o instrumento de exploración, como una linterna o un bajalenguas. ¿O es que el niño no muestra interés? Jugando, interactuando con el jugando o interactuando con el padre o cuidador con el EMT. Consolabilidad. ¿Puede el niño ser consolado o confortado por el padre o cuidador o por el EMT? ¿O es que el llanto o la agitación del niño no se alivian con palabras suaves y tranquilizadoras? Mirar o contemplar. El niño fija su mirada en un rostro o tiene una mirada vacía y vidriosa. Uy, Dios. Hablar o llorar. El llanto de un niño es fuerte y espontáneo, o débil o agudo. El contenido del habla es apropiado para su edad, o confuso o inteligible. Dios mío, no quisiera ver muchas de estas cosas, por lo menos. Un niño con un trabajo respiratorio aumenta a medida que el cuerpo intenta compensar las anomalías en oxigenación y ventilación. El aumento de trabajo respiratorio a menudo se manifiesta de la siguiente manera. Ruido anormal en las vías respiratorias, gruñidos o sibilancias. Ya sabemos que los gruñidos son ese sonido que se escucha durante la exhalación. Como así. Sí. Refleja el intento del niño de mantener abiertos los alvéolos, un signo de aumento de trabajo respiratorio durante la exhalación. Y sibilancias es un sonido respiratorio agudo y sibilante que es más prominente al respirar, lo que sugiere una obstrucción o estrechamiento de las vías respiratorias inferiores. Ocurre en el asma y la bronquitis. Uso de músculos accesorios. Bueno, ya vimos más anteriormente que habla sobre los músculos accesorios de un niño que no están tan desarrollados, entonces por eso utilizan el diafragma. Entonces, contracciones de los músculos por encima de las clavículas supraclaviculares. Retracciones. Me imagino que hablará retractions, ok. Dibujo de los músculos entre las costillas o los intercostales y tiene retractaciones. O del esternón subesternal, retracciones subesternales durante la inspiración, cuando se le marcan las costillitas al niño. Qué pecado. Retracciones de los músculos intercostales, vea como aquí y acá como se le ve esto. Miren esto. Qué pecado. O el esternón indica un aumento de trabajo respiratorio. Si ven acá toda esta zona, cómo se le mete. Movimiento de la cabeza se levanta e inclina hacia atrás durante la inspiración y luego se mueve hacia adelante durante la expiración. Nuevamente, movimiento de la cabeza se levanta y se inclina hacia atrás durante la inspiración y luego se mueve hacia adelante durante la expiración. ¿Sí? A esto. Aleteo nasal. Las aberturas externas de la nariz, ensanchamiento generalmente se observa durante la inspiración, o sea. ¿Sí? Taquipnea. Ya sabemos que la taquipnea, que es una posición erguida en la que el paciente se inclina hacia adelante apoyándose en los dos brazos extendidos hacia adelante y empuja la cabeza y el mentón hacia adelante. Aumento de la frecuencia respiratoria. Y la posición de trípode, ya sabemos que es una posición erguida en la que el paciente se inclina hacia adelante apoyándose en los dos brazos extendidos hacia adelante y empuja la cabeza y el mentón hacia adelante. Utilizado por niños mayores para maximizar la eficacia de las vías respiratorias. Exactamente. Entonces, un paciente en posición de trípode se sentará inclinando hacia adelante sobre los brazos extendidos con la cabeza y el mentón ligeramente empujados hacia adelante. Como se ha comentado anteriormente, un aspecto importante de un signo de perfusión es la circulación en la piel. Cuando el gasto cardíaco cae, el cuerpo a través de la vasoconstricción
Y en derivaciones de la sangre de áreas de mentón necesita como la piel a áreas de mayor necesidad como el cerebro, el corazón y los riñones. ¿Y los pulmones qué? Aunque la palidez o la disminución del flujo sanguíneo puede ser difícil de detectar en piel oscura, o puede observar examinando las membranas mucosas dentro del párpado inferior interno y llenado capilar y el tiempo de llenado capilar. En observación general, el paciente puede parecer ceniciento o gris. En PAT es una herramienta valiosa en el campo cuando te enfrentas a las diversas etiologías, como las respiratorias, la angustia respiratoria o insuficiencia cardiovascular, choque que puede provocar insuficiencia o paro cardiopulmonar, traumatismo craneoencefálico aislado, la ingestión de una sustancia tóxica o de lesiones neurológicas, o incluso un abordaje en un paciente pediátrico estable. La palidez de la piel y las membranas mucosas pueden ser vistas en un choque compensado. También puede ser una firma de anemia o hipoxia. Es moteado, es causado por la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y es otro signo de pobre perfusión. Venga, que se me acaba de ocurrir algo aquí, a ver. En la vista. Apariencia, tono muscular, el estado mental, trabajo respiratorio, circulación de la piel. Apariencia y estado mental. Trabajo respiratorio y la circulación de la piel. Trabajo respiratorio. Esto sería como B, airway, sí, B, circulación de la piel, C. Y apariencia. Casi que es como el ABC. El tono muscular. Es que airway. Airway, breathing and circulation. Casi se puede, casi lo podría asemejar como precisamente eso, aunque el otro es como el nivel de conciencia, fue como, sí, espera, me devuelvo un poquito. Apariencia, el tono muscular y el estado mental. Ok, el tono muscular y la circulación de la piel. Tono muscular, bueno, para mí eso puede significar muchas cosas. Entonces, estos son signos de pobre perfusión, que el niño esté como pálido, como que la piel, yo sí he visto eso. Dios mío, a ti te deja pensando eso, si el niño está bien o mal, o qué, y incluso en personas adultas yo he visto eso, yo lo he visto, y yo quedo como que miércoles, esta persona, uno ya con el conocimiento, uno queda como que, puta, esta persona está bien, o qué le pasará, vaya uno a saber. Entonces, la cianosis, como lo mencioné y lo acabamos de ver, es una coloración azul de la piel en las membranas mucosas. Refleja una disminución del nivel de oxígeno en la sangre. La cianosis, un signo de un trastorno de insuficiencia respiratoria. Yo miro si yo he visto una especie de cianosis. Como lo que mencionan acá. Bueno, todos estos son tipos de cianosis. Pero yo he visto, esto ya es, esto, así, me va a tocar poner cianosis en las piernas para ver. Algo así. Bueno, esto ya es horrible, pero esta. Así. No se ve la piel.
Ujú. O así. ¿Dónde está el que acabé de ver? El de la señora. Así. Cianosis, esto es cianosis. Bueno, estos ya son enfermedades, pero... miércoles. Bueno. La cianosis es un signo de un trastorno, de un atraso de insuficiencia respiratoria o choque. Sin embargo, la ausencia de coloración no descarta estas afecciones. Nunca espere que se desarrolle cianosis antes de administrar oxígeno. Hágalo. Sobre la base de las conclusiones de PAD, el triángulo de PAD, decidirá si el niño es en condición estable o requiere atención urgente. Si la condición del paciente es inestable, evalúe si presenta exsanguinación y las vías exsanguinación, o sea, cuando hablan de exsanguinación es si está sangrando de manera sin control, mejor dicho, descontrolada. Y las vías respiratorias y respiración y circulación, o sea, XABC. Y no se le olvide la D, que D es la Decision of Transportation. Tratar cualquier amenaza de vida y transportar inmediatamente a un centro adecuado en niños con síntomas externos que ponen en peligro la vida, o sea, una hemorragia, y evaluar y abordar los primeros CAB, incluida la aplicación de torniquetes para las arterias, hemorragias en las extremidades. Ya ver el capítulo 26, ya lo vimos, en guía para obtener más información. Si el niño está en condición estable, entonces tendrá tiempo para continuar con el resto del proceso de evaluación del paciente, realizar las intervenciones necesarias, discutir las opciones de transporte con los padres o cuidadores. XABC pediátricos. Entonces, vamos a verlo. Para pacientes pediátricos, ahora realizará una evaluación pediátrica XABC. Evalúe y trate cualquier amenaza vital a medida que la identifique, siguiendo el formato XABCDE. Entonces, viene y dice, X exsanguination, ya sabemos que es sangrado profuso, airway, breathing, circulation, disability y exposure. ¿Qué significa? Una situación en la que una persona ha tenido contacto con sangre, fluidos corporales, tejidos o partículas en el aire, de manera que sugiere que puede ocurrir transmisión de enfermedades. Si las vías respiratorias del niño están abiertas y el paciente puede mantenerla abierta adecuadamente, como suele ser el caso en pacientes pediátricos conscientes, evalúe la adecuación respiratoria. Sin embargo, si el niño no responde o tiene dificultad para mantener las vías respiratorias de manera despejadas, debes asegurarte que las vías respiratorias estén correctamente colocadas y libres de obstrucciones como moco, vómitos, sangre y cuerpos extraños. Si se ha descartado un traumatismo, abra la boca del paciente y las vías respiratorias con la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón, o sea, jaw thrust maneuver, head tilt chin lift maneuver, head tilt chin lift maneuver. Y si se sospecha traumatismo espinal, utilice de maniobra de empuje mandibular, que es el de acá. El otro es el de acá. Y ahora, ¿cómo es que se dice en inglés? Head tilt chin lift maneuver. Ya, eso es. Y el del empuje mandibular, que es el de acá, para abrir las vías respiratorias en caso de traumatismo. Pero en caso de sospecha de traumatismo espinal, este es el head chin tilt maneuver. Este es utilice
la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón para abrir las vías respiratorias en un paciente pediátrico sin trauma. Y utilice la maniobra de empuje mandibular para abrir las vías respiratorias de un niño con una posible lesión medular. Ya sabemos que eso es para evitar de que se lesione más la columna y puedas ver o puedas brindarle atención al niño sobre su vía respiratoria. A ver, dame un segundo. Ok, entonces el posicionamiento de las vías respiratorias correctamente es crítico en las emergencias del cuidado pediátrico. Coloque siempre las vías respiratorias en neutral, en posición de olfateo, que es una posición erguida en la que la cabeza y el mentón del paciente se empujan ligeramente hacia adelante para mantener abiertas las vías respiratorias. Esto logra dos objetivos a la vez: manteniendo la tráquea para evitar torceduras y mantener la alineación adecuada en caso que tenga que restringir el movimiento de la columna. Siga estos pasos para colocar las vías respiratorias en un niño sin trauma. Entonces, niño acostado y se coloca el niño sobre una superficie firme. 2. Aunque esta se está haciendo la risueña, pero sabemos que está actuando. Tiene que colocar una almohada debajo. Coloque una toalla doblada aproximadamente de 1 pulgada o 2.5 centímetros de grosor debajo de los hombros y la espalda. Y lo último, estabilice la frente para limitar el movimiento y utilice la maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón para abrir las vías respiratorias. Entonces, dice: coloque al paciente pediátrico sobre una superficie firme como una camilla corta, un respaldo o un dispositivo de inmovilización pediátrica. Doble una toalla pequeña y colóquela debajo de los hombros y la espalda del paciente. Utilice la frente del niño para evitar que la cabeza gire durante el transporte. Utilice la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón para abrir las vías respiratorias. Después de que ha abierto las vías respiratorias del niño, asegúrese de que esté libre de posiciones o obstrucciones como moco, sangre o cuerpos extraños. A continuación, determine si el paciente puede mantener sus propias vías respiratorias espontáneamente, o sea, sin que usted le esté ayudando, sin el uso de vías respiratorias adjuntas, o si los adjuntos serán necesarios para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Las técnicas para las vías respiratorias se analizan más adelante en la gestión y cómo identificar y el equipo del tamaño adecuado para el paciente en este capítulo. Okay. Evalúe cuidadosamente la respiración del paciente mientras al mismo tiempo siente pulsaciones. Observe el grado de movimiento del aire en la nariz y la boca y determine si el tórax se eleva de forma adecuada y simétrica. Evalúe también la frecuencia respiratoria y el esfuerzo con el que respira el niño. Al evaluar a un niño, coloque ambas manos sobre su pecho para palmar la elevación y el descenso de la pared torácica. Podrá contar la frecuencia respiratoria real. Evalúe la simetría. Esta maniobra de evaluación es especialmente útil cuando el paciente requiere ventilación asistida con un dispositivo de bolsa de mascarilla en los bebés y la respiración abdominal se considera adecuada debido a los huesos blandos y flexibles del pecho y a la musculatura fuerte del diafragma. Bueno, si el niño está consciente, venga que no. Si el niño está consciente y no hay necesidad de intervención inmediata como succión o asistencia ventilatoria,
Suele ser más fácil evaluar la respiración con el paciente sentado en el regazo de sus padres o cuidadores. Escúchese signos anormales de sonidos respiratorios y observe cualquier signo de aumento de esfuerzo respiratorio o trabajo respiratorio, pero oscúltelo. Y cuando lo osculte, utilice el estetoscopio. Entonces, anomalías de sonidos respiratorios. Entonces, crepitaciones. Es un sonido crepitante o burbujeante que generalmente se escucha al inspirar. Indica inflamación o infección como neumonía. Estridor. Un sonido respiratorio agudo indica una respiración superior parcial. Esta obstrucción respiratoria es como un cuerpo extraño en la boca. Sibilancias. Sonido agudo o grave que se escucha generalmente durante la aspiración, o sea, hacia afuera. Indica una disminución parcial o obstrucción parcial de las vías respiratorias, como en el asma, bronquiolis o un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Gruñidos. Se escucha un sonido durante la exhalación. Refleja el intento del paciente pediátrico de mantener los alvéolos abiertos y aumento la presión en la cavidad torácica. Indica insuficiencia de oxigenación como en la neumonía. Sonidos respiratorios ausentes, o sea, un pecho silencioso, combinado con un aumento del trabajo respiratorio. La ausencia de sonidos respiratorios indica una parte superior o inferior completa, obstrucción completa en las vías respiratorias, por ejemplo, un cuerpo extraño, grave, asma o neumotórax. Un signo siniestro de insuficiencia respiratoria inminente que debe abordarse inmediatamente, porque se nos va ese chino pa'l más allá y nadie quiere eso. Mejor dicho, a medida que el niño comienza a cansarse, las retracciones a menudo se vuelven débiles e ineficaces y los músculos accesorios se vuelven menos prominentes durante la respiración, o sea, bradipnea. Que es la bradipnea, que es frecuencia respiratoria lenta, un signo ominoso en un niño que indica un paro respiratorio inminente. Dios mío. Una disminución de la frecuencia respiratoria es un signo ominoso, es un signo que indica un paro respiratorio inminente. No confunda bradipnea para una firma de mejoría. Generalmente indica que el estado del niño ha empeorado. Por lo tanto, prepárese para iniciar asistencia respiratoria, o sea, RCP. Al evaluar la circulación se debe determinar si el paciente tiene pulsaciones, está sangrando o está en choque. Recuerda que los bebés y los niños solo toleran pequeñas pérdidas de sangre antes de que se produzca un compromiso circulatorio. Evalúe y controle cualquier sangrado activo de forma temprana. En su evaluación, las pulsaciones pueden ser difíciles de palpar si es débil, muy rápida o muy lenta. Bebés, al palpar las pulsaciones braquiales o las pulsaciones femorales, en niños mayores de 1 año, palpe en las pulsaciones en la carótida. Tenga en cuenta la velocidad y la cantidad de las pulsaciones. Es débil o fuerte. Es normal, lento o rápido. Fuerte. Los pulsos centrales. ¿Qué son los pulsos centrales? Pulsos que están más cerca de la parte central del cuerpo, donde se encuentran los órganos vitales. Incluyen los pulsos carótido, femoral, del fémur, y apical. ¿Qué es apical? No tengo ni idea. Generalmente indican que el niño no está hipotenso. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que haya un choque compensado, porque ellos lo compensan de diferente. Ya cuando ahí no es descompensatorio, sino ya pasan a irreversible.
Periférico débil o ausente, los pulsos indican una disminución de la perfusión. La ausencia de unas pulsaciones centrales, es decir, braquial o femoral en bebés, la carótida en niños mayores indica la necesidad de RCP. La ausencia de pulsos centrales, ya eso es, mejor dicho, hay que iniciar RCP. Ya, aquí, ese es el braquial. Este es el femoral. Y ese es el carótido. La taquicardia puede ser un signo temprano de hipoxia o choque, pero también puede reflejar afecciones menos graves como fiebre, ansiedad, dolor y excitación. Al igual que la frecuencia respiratoria y el esfuerzo, las pulsaciones y la tasa deben interpretarse en el contexto de historia general, en el PAD, y toda evaluación primaria. Una tendencia de aumento o disminución de las pulsaciones, la tasa puede proporcionar información útil y puede sugerir un empeoramiento de hipoxia o choque o mejoría después del tratamiento. Cuando la hipoxia o choque se vuelve crítico, la bradicardia ocurre. Una tendencia de aumento o disminución de las pulsaciones. Una tendencia de aumento o disminución de las pulsaciones. La tasa puede proporcionar información útil. La tasa puede proporcionar información útil y puede sugerir una crítica bradicardia. Y ocurre. La bradicardia es una condición en la cual la frecuencia cardíaca es menor de 80 latidos en niños o menos de 100 latidos en recién nacidos. Al igual que con la respiración lenta, la bradicardia en un paciente pediátrico es una firma siniestra, un signo siniestro. A menudo indica un paro cardiopulmonar inminente. Miércoles, esto hay que señalarlo. Esto toca señalarlo con rojo porque esto sí es muy importante. Sienta la piel para comprobar su temperatura y humedad al mismo tiempo. Que evalúa el paciente, las pulsaciones, la piel está caliente o seca, o fría y húmeda. Calcula el llenado capilar del tiempo apretando la punta del dedo de la mano o del pie durante varios segundos, lo que hace que el lecho ungueal, blanquear, ponerse blanco, lecho ungueal, venga, porque no recuerdo en ese momento, lecho ungueal, ese es de las uñas. El lecho ungueal es el tejido sensible y vascular acentuado debajo de la placa ungueal, la parte dura de la uña, y que sirve como soporte para esta, que protege el dedo y contiene las estructuras que contribuyen a su crecimiento y salud. Se compone de células compuestas de queratina, vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, y cualquier daño en el tejido a menudo se llama piel viva. Puede indicar un problema de salud en la uña. Ok, muchas gracias. Yo sí me imagino. Y luego observando el retorno de la sangre a la zona. El color debería volver dentro de 2 segundos después de soltarlo. El llenado capilar, el tiempo se comienza a evaluar el órgano terminal. La perfusión es lo más confiable en niños menores de 6 años. Sin embargo, factores como las bajas temperaturas pueden afectar el llenado capilar en su tiempo. Mírenla, a esto hace referencia. Estimar el llenado capilar, apriete la punta del dedo de la mano o del pie durante varios segundos hasta que la uña blanquee. El color normal debería volver a los 2 segundos de soltarla. Y evaluar el nivel de conciencia del pediátrico utilizando la escala APO o el Glasgow pediátrico. Ok, no es el mismo Glasgow como es que. Ok, bueno, si es el Glasgow Coma Scale, también al abrir los ojos está también demarcado de 1 a 4, al hablado de 1 a 5, el motor está de 1 a 6. Sí, está igual. Entonces, en los infantes, 4 abre los ojos espontáneamente, 3
los abre al escuchar un sonido. 2, abre a la presión y 1 no responde. En un niño, en un niño, perdón. 4, abre espontáneamente. 3, abre al hablarle. 2, abre a la presión y la 1 que no responde. Verbal, a los infantes. No tengo ni idea qué son calls y babbles. Vamos a ver. Calls, arrullos y babbles. Babbles. Arrulla y balbuceo. Ok. Arrulla y balbuceo. Se le da 5. 4. Llorado irritable. 3. Llora de dolor. 2. Moan to pain, como que hace. Eso, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre. Gemir. Gimen de dolor. Y 1 no responde. Entonces, a los niños, una orientada conversación, sería 5. 4. Confundida, una conversación confundida. 3. Llora. 2. Muan, gruñe. Y 1 no responde. Motor. 6. Normal y espontáneos movimientos. 5. Localiza a la presión. 4. Se retira a la presión. 3. Anormal flexión anormal, que es deticorde, y normal extensión, que esto es deticorde, flexión y extensión, así. Y 1 no responde, que está flácido. Uno es de corticoide y el otro está descerebrado. Dios mío. 6. Obedece a los comandos verbales. 5. Localiza a la presión. O sea, dice, ay, sí, me duele ahí. 4. Se retira a la presión. 3. Flexión anormal, que es de corticoide. 2. Abnormal extensión, que es descerebrado. Y 1 flácido, que no responde. Dios mío. Entonces comprueba las respuestas de cada uno de las pupilas y haz unas de luz directo. Una pupila normal se contrae tras un estímulo luminoso. La respuesta pupilar puede ser anormal en la presencia de drogas, convulsiones continuas, hipoxia, lesión en el cerebro. Observe las pupilas están dilatadas, contraídas o reactivas o fijas. A continuación, busque el movimiento simétrico de las extremidades y observe cualquier déficit motor neurológico, como incapacidad para mover las extremidades superiores o inferiores, una incapacidad para comunicarse, debilidad o dificultad para caminar la marcha. Palabras de sabiduría. El mnemotécnico útiles para recordar. ¿Cuál es? BLSCPR. B, blood pressure, presión arterial. L, level of consciousness, o sea, nivel de conciencia. S, skin, color, temperatura y humedad. Y C, capillary refill time, o sea, tiempo de llenado capilar. P, pulse, rate, rhythm y strength. Entonces es el pulso, la frecuencia, el ritmo y la fuerza. Y la R, respiratory, rate, effort and pattern. Ritmo respiratorio, el esfuerzo y la claridad. Ok, el dolor está presente en la mayoría de las lesiones y muchas enfermedades. Al evaluar la gravedad del dolor, considere la edad de desarrollo del paciente. La capacidad de conocer el dolor mejorará con la edad. Por ejemplo, el llanto y la agitación en un niño puede ser el resultado del hambre o de un pañal mojado,
Mientras tanto, un niño de 3 años puede decir, me duele mucho la barriga. Para niños de 3 años o más, las escalas del dolor se utilizan imágenes de expresiones faciales en la escala de Wong-Baker Faces. Puede ayudar a evaluar el nivel del dolor. Entonces, no duele, duele un poquito, duele un poquito más, duele un poquito más, duele mucho más, duele muchísimo más y duele horrible. Entonces, la adecuada exposición del paciente pediátrico es necesario para completar los XABC pediátricos. En el PAT requiere que el padre o el cuidador retire la parte de la ropa del paciente pediátrico para permitir una observación cuidadosa de la cara, la pared torácica y la piel. La exposición puede ser necesaria al evaluar completamente las funciones fisiológicas, las anomalías anatómicas y las lesiones o erupciones cutáneas insospechadas. Tenga cuidado de evitar la pérdida de calor, especialmente en lactantes, cubriendo al paciente lo antes posible. El sistema termorregulador en el cuerpo pediátrico es inmaduro. Esto, sumado a una piel más delgada y una falta de grasa subcutánea, hace que los niños sean más susceptibles a la hipotermia. Los bebés menores de 6 meses carecen de la capacidad de temblar en respuesta a un estímulo frío y por lo tanto no puede generar calor en el cuerpo. De este mecanismo de protección, los recién nacidos y los bebés menores de 1 mes son más susceptibles a la hipotermia. Voy a señalar este pedazo así. Palabras de sabiduría. Recuerde que los bebés y los niños son susceptibles a la hipotermia debido a una termorregulación deficiente y a una mayor relación de superficie-masa que los adultos. Es fundamental garantizar que un paciente pediátrico se mantenga abrigado, especialmente si presenta alguna enfermedad o traumatismo. Mantenga a los bebés y niños pequeños calientes, pero no demasiado, durante el transporte o cuando el paciente esté expuesto, para evaluar o reevaluar una lesión. En particular, cubrir la cabeza, porque con una cabeza más grande se puede perder hasta un 50% de calor en proporción con el resto del cuerpo. Sin reconocimiento y tratamiento de hipotermia, el paciente pediátrico puede quedar inconsciente. Decisión de transporte. Después de haber completado la evaluación primaria usando el XABC pediátricos e iniciando cualquier tratamiento, debe decidir cuándo, cómo y dónde transportar al paciente. Primero determine si está indicado el traslado rápido al hospital. Si el niño está en condición estable, obtener una historia clínica del paciente. Realice una evaluación secundaria en el lugar y transporte. Brinde tratamiento adicional según sea necesario. El transporte rápido está indicado si la escena no es segura para el paciente o si existe alguna de las siguientes condiciones. Un MOI significativo. Estos son los mismos MOI que para los adultos. Entonces, ver el capítulo 25, descripción del trauma, con el añadido de lo siguiente: cualquier caída de una altura igual o mayor a la altura del paciente pediátrico, especialmente con un aterrizaje de cabeza, un accidente en bicicleta sin casco, una historia compatible con una enfermedad grave, una anomalía física observada, una historia compatible con enfermedad grave, una anomalía física observada durante la evaluación primaria, una anomalía anatómica potencialmente grave, dolor significativo, nivel anormal de conciencia, un estado mental alterado y o cualquier signo o síntoma de choque. Además de los factores anteriores, considere lo siguiente al tomar una decisión del transporte:
El tipo de problema clínico, lesión versus enfermedad. Los beneficios esperados de soporte vital avanzado, o sea, el ILS, tratamiento en el campo local de los servicios médicos de emergencia, los protocolos de tratamiento y el transporte del sistema. Tu nivel de comodidad, tiempo de transporte al hospital. Si la condición de niño es urgente, inicia un traslado rápido al centro médico más cercano. Bueno, pues el nivel de comodidad mío, pues, y también, pues que si me queda más cercano a este lado que al otro, pues. Los centros especializados como centros de traumatología o los hospitales infantiles cuentan con la capacidad, el personal y el equipo necesarios para brindar atención integral a pacientes pediátricos de todos los niveles. Sin embargo, el centro más adecuado no siempre es el más cercano. Eso me faltó decirlo, pero sí lo tenía en la mente. Para ayudarle a determinar dónde trasladar a un paciente pediátrico. Hágase esta pregunta crucial. Esta pregunta es crucial. ¿Puedo entregar al paciente pediátrico al centro más adecuado sin riesgo ni demora para el niño? Si no puede, o si la enfermedad o lesión es tan grave que no puede brindar la atención que necesita el paciente pediátrico, traslade al niño al centro más cercano. Si le realizan evaluaciones y tratamientos adicionales durante el trayecto al hospital. Los niños poseen menos de 40 libras, o sea 18 kilos, que no requieran restricción de movimiento de la columna, deben ser transportados en una silla de auto. Si la situación lo permite, hay muchos tipos de sillas de auto disponibles. La silla debe elegirse según el peso del paciente pediátrico y cumplir con las normas vigentes establecidas por su organismo regulador. Solo hay unos pocos lugares donde se puede colocar una silla de auto en una ambulancia. Los asientos de coche están diseñados para orientarse hacia adelante o hacia atrás. Coloque la cabeza de la camilla en posición erguida. Coloque el asiento contra el respaldo de la camilla. Coloque el asiento contra el respaldo de la camilla. Ok. Pase una de las correas de la camilla desde la parte superior a través de los puntos de anclaje del cinturón. Bueno, ya sé que es lo que está hablando. De seguridad, y fíjela firmemente a la camilla. Repita el procedimiento en la parte inferior de la camilla. Presione el asiento del automóvil firmemente en la camilla y vuelva a apretar las correas. Para asegurar una silla de auto al asiento del capitán, sigan las instrucciones del fabricante. ¿Del capitán? Espere, ¿qué? ¿Sí? Oiga, sí. Sigan las instrucciones del fabricante. Recuerde que los niños menores de 2 años deben viajar en el asiento del capitán, ya pues, en una posición orientada hacia atrás debido a la falta de músculos maduros del cuello. En el caso de los pacientes pediátricos que requieren una restricción de movimiento de la columna, ya no se considera apropiado asegurar a un paciente pediátrico en un asiento de coche. Inmovilice. En el caso de pacientes pediátricos que requieren una restricción de movimiento de la columna, ya no se considera apropiado asegurar a un paciente pediátrico en un asiento de coche. Ok, esto sí lo voy a señalar. Entonces, inmoviliza al niño en posición vertical al respaldo u otro dispositivo de inmovilización espinal adecuado. Si la condición del paciente es inestable y requiere soporte ventilatorio de las vías respiratorias, debe estar posicionado para maximizar la capacidad de manejar las vías respiratorias y necesidades ventilatorias. Pacientes pediátricos en paro cardiorrespiratorio tampoco debe ser colocado no se debe usar un asiento de coche, sino un dispositivo que pueda fijar a la camilla. Siga los protocolos locales. En una situación que implique un choque a alta velocidad con un potencial de daño del asiento del automóvil del niño, no utilice el asiento del automóvil del paciente cuando este niño esté en condición estable. En su lugar, transfiera al paciente una ambulancia o un asiento de seguridad o dispositivos de sujeción adecuada. El objetivo es asegurar y proteger al paciente durante el transporte en la ambulancia. El paciente debe ser protegido como si estuviera en cualquier otro vehículo de carretera. Palabras de sabiduría.
Dependiendo de la edad o del nivel de desarrollo del niño, es posible que no pueda proporcionar la información necesaria para una historia clínica completa y exhaustiva. Incluye siempre a los padres y cuidadores principales en el proceso de elaboración de la historia clínica. Esto es especialmente cierto cuando un niño padece una enfermedad crónica, crítica o única. Los padres y cuidadores suelen tener más experiencia y conocimiento sobre la enfermedad y los cuidados necesarios. Que usted aproveche sus conocimientos y su capacidad para ayudarle en el lugar del incidente, lo cual beneficiará la atención del niño. Toma de historia. Miércoles, falta harto. Yo pensé que le faltaba poquito por donde está la línea. Su enfoque de la historia dependerá de la edad del niño. Información histórica para un niño, para un infante, un niño pequeño o de edad preescolar. El niño deberá obtenerse del padre o cuidador. Cuando se trata de un adolescente, por lo general podrá obtener la mayor parte de la información inmediata del paciente. Sin embargo, consulte al padre o cuidador para obtener una historia completa. La información sobre la actividad sexual, la posibilidad del embarazo o el uso de drogas ilícitas o alcohol debe obtenerse de un adolescente paciente en privado. Los adolescentes se mostrarán reacios a proporcionar esta información en la presencia de sus padres o cuidadores. Al hacer preguntas delicadas, asegúrese que el adolescente que esta información es importante y necesaria para brindar la atención más adecuada. Pregúntele al padre o al niño sobre las enfermedades o lesiones inmediatas, según el estado del niño o queja principal, junto con una evaluación del historial médico del niño. Esto puede proporcionar pistas sobre la enfermedad o lesión subyacente y otras enfermedades que puedan existir. Cuando entrevista al paciente, cuidador o niño mayor debe, sobre la queja principal, obtener la siguiente información pertinente. El NOI o el MOI. ¿Cuánto tiempo ha estado enfermo o lesionado el niño? Los eventos clave que provocaron la lesión o enfermedad. ¿Hubo testigos de la lesión? ¿Desde qué altura cayó el paciente? ¿Sobre qué superficie cayó el niño? ¿Blanda o dura? Presencia de fiebre. Efectos de enfermedad o lesión que el niño, de comportamiento del niño. Nivel de actividad del paciente, pediátrico, comida, bebida y producción de orina recientes. Cambiar en hábitos intestinales o de la vejiga. Presencia de vómitos, diarrea o dolor abdominal. Presencia de erupciones. Si el paciente o la madre o el cuidador no pueden acompañarlo al hospital, obtenga su nombre y número de teléfono para un miembro del personal que pueda llamarlo si tiene alguna pregunta. Este podría ser el caso cuando responde a la ubicación de una guardería o niñera, o cuando un padre debe permanecer en el lugar para cuidar a los otros niños. La mayoría de las guarderías requieren información de emergencia de contacto, historial médico pasado o una lista de los medicamentos recetados actuales que toma el niño en caso de una emergencia. La atención puede retrasarse si esta información no se descubre a tiempo. Sin embargo, nunca debe retrasar la atención de un paciente crítico. Obtenga un historial de sample para un niño. Es lo mismo que obtener la historia clínica que un adulto. Sin embargo, las preguntas deben basarse en la edad y la etapa de desarrollo del paciente. ¿Ven? Entonces, viene así. Componentes de sample pediátrico. Signos y síntomas. Inicio de la naturaleza de los síntomas de dolor o fiebre. Signos apropiados para la edad de angustia. Ver OPQRST en la tabla 35.8, o sea, la siguiente. Alergias, reacciones conocidas a medicamentos u otras alergias. Medicamentos, sample, ok. Medication, sí. Nombres exactos y dosis de medicamentos que toma actualmente, incluidos los de venta libre, recetados, herbales y recreativos. Un bebé a sabor, a esa no creo. Tiempo y cantidad de la última dosis. Tiempo de dosis y analgésicos o antipiréticos, o sea, de fiebre. Historial médico pertinente, sample,
Past Medical History, enfermedades o lesiones previas, vacunas, complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el nacimiento, incluida la vida de parto, bebés y niños pequeños. Último consumo oral es el last oral intake, momento de la última comida o bebida del niño, incluido el biberón o la lactancia materna. Eventos que condujeron a la enfermedad o lesión es la events, ¿cómo es que es? Events, creo que se dice eso así. No me acuerdo, eventos clave que condujeron al accidente actual o lesión o fiebre. Entonces, el OPQRST puede ayudarle a reunir información adicional sobre el historial de la enfermedad actual y los síntomas actuales del paciente. El capítulo 10, evaluación del paciente, describe este proceso en detalle. El proceso para obtener OPQRST, la información es la misma para niños y adultos, al igual que con el historial de sample. Las preguntas deben basarse en la edad y la etapa del desarrollo del niño. Entonces, bueno, comienzo, que es OPQRST, onset, provocation, palliation, quality, region, radiation, severity, and onset. Time. Bueno, entonces comienzo. ¿Cuánto tiempo ya el paciente experimentando este evento? ¿Qué está haciendo cuando comenzaron los síntomas? Provocation. ¿Hay algo que haga que el dolor o el malestar mejore o empeore? ¿En qué posición está más cómodo el paciente? Calidad. ¿Cómo se siente el dolor? ¿Sordo, agudo o con calambres? Son descripciones comunes. ¿Se presenta en ondas? Región o radiación. ¿Dónde siente el paciente los síntomas? Gravedad. Observe las señales no verbales como muecas o postura. Pida al paciente que califique sus síntomas utilizando la escala FACES de Von Baker, ve figura 35.20, o sea, mucho más adelante. Imagínense, 35.20 y apenas vamos ahí. Y momento, ¿cuándo empezaron los síntomas? ¿Han sido constantes o intermitentes? Poblaciones especiales. Se debe sospechar una lesión en las extremidades inferiores en cualquier niño que se niegue a soportar peso. No permita que un paciente con sospecha de lesión en las extremidades inferiores en cualquier niño que se niegue a soportar peso. No permita que un paciente con sospecha de lesión en las extremidades inferiores camine. Interrogue a los padres o a los transeúntes o al niño para determinar el MOI y los síntomas. Evaluación secundaria. En algunos casos, como un niño gravemente enfermo o herido en un tiempo de transporte corto, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria. Realiza una evaluación secundaria de todo el cuerpo cuando los pacientes pediátricos tienen el potencial de enfermedades o lesiones ocultas. Por ejemplo, pacientes médicos que no responden o pacientes con traumatismos. Permítanme un segundo. O pacientes con traumatismos con un riesgo significativo de enfermedad. MOI, este tipo de examen puede ayudar a identificar problemas como una distensión abdominal o posibles fracturas que no eran tan evidentes durante evaluación primaria, pero cuyos signos y síntomas de presentación se hicieron más evidentes con el tiempo. Utilice el DICA-BTLS, es el mnemónico de deformidades, contusiones, abrasiones, pinchazos, penetraciones, quemaduras, sensibilidad, laceraciones e hinchazón, para recordarle que evaluar a un paciente pediátrico involucrado en un evento traumático. A ver. Entonces, después de completar un examen físico de todo el cuerpo, realiza una evaluación enfocada en pacientes pediátricos sin enfermedades ni lesiones que pongan en peligro la vida. Centrar la exploración física en la zona o zonas del cuerpo afectadas por la enfermedad o lesión, así como la queja principal, el MOI o el NOI y los hallazgos de evaluación primaria. Palabras de sabiduría. Recuerde que el DICA-BTLS
DKBTLS solo se utiliza con un paciente con trauma. Para pacientes médicos utilice la muestra sample o PQRST y realiza un escaneo de cuerpo completo que se centra en los sistemas del cuerpo. Inteligencia callejera. Los niños pequeños a menudo tienen miedo a las figuras de autoridad. En general es fundamental ganarse su confianza rápidamente para lograr su cooperación. Por ejemplo, muestre cómo realizará la evaluación de un peluche o incluso con un hermano mayor. Esto mostrará a los niños que la evaluación no les hará daño y generará confianza. Además, mantenga siempre la calma y la confianza. Los pacientes pediátricos pueden percibir el miedo y podrían no estar dispuestos a dejar que usted les brinde atención. Sí, o sea, los niños se pondrán reacios un poco por el miedo. Bebés, niños pequeños y de edad preescolar, los niños que no presentan enfermedades o lesiones que pongan en peligro su vida deben ser evaluados desde los pies hasta la cabeza. Los niños en edad escolar y los adolescentes pueden ser evaluados de pies a cabeza, al igual que los adultos. La extensión del examen físico dependerá de la situación y puede incluir lo siguiente. Cabeza. Cuanto más joven sea el niño o niña, el infante o el niño, cuanto más grande sea la cabeza en proporción con el resto del cuerpo. Le aumenta el riesgo de sufrir lesiones en la cabeza, de desaceleración, como en caídas o accidentes automovilísticos. Busque hematomas, hinchazón y hematomas, hinchazón y hematomas. Pero que hay algo mal. Raspones, ahora sí. Raspones, hematomas, hinchazón y hematomas. Puede ocurrir una pérdida significativa de sangre entre el cráneo y el cuero cabelludo de un pequeño niño, o una fontanela tensa o una abultada en un hombro erguido y niño que no llore sugiere elevada presión intracraneal causado por meningitis, encefalitis o hemorragia intracraneal. Una fontanela hundida sugiere deshidratación. La fontanela. Nariz. Los bebés pequeños respiran por la nariz, por lo que la congestión nasal puede ser un problema. Moco puede causar problemas respiratorios. Angustia y succión suave con pera y catéter de las fosas nasales puede brindar alivio. Orejas. Busque cualquier secreción de los canales auditivos. La pérdida de sangre sugiere una lesión craneal, una fractura. Compruebe si hay moretones detrás de la oreja o signos de batalla. Un signo difunto del maltrato. ¿Qué? Signo del fractura del cráneo. ¿Difunto? Qué raro. O un signo de una fractura del cráneo representa la presencia de pus, puede indicar una infección en el oído. Recuerda los moretones detrás del oído es porque hay fractura. O perforación del tímpano. El maltrato puede causar hematomas o hematomas en el oído, especialmente si se presentan en ambos lados. Boca. En el paciente con traumatismo observe si hay sangrado activo o dientes flojos. Observe el aliento. Algunas ingestiones se asocian con dolores identificables como hidrocarburos, por ejemplo, gasolina, acidosis, como el acetoacidosis diabética. Puede impartir un dolor afrutado o al aliento. Cuello. Examine el área cerca de la tráquea para determinar hinchazón o hematomas. Observe si el paciente pediátrico no puede mover el cuello o tiene fiebre alta. Esto puede indicar que el niño tiene meningitis. Pilas. Se observa si el paciente pediátrico no puede mover el cuello y tiene fiebre alta. Esto puede indicar que el niño tiene meningitis. Pecho. Examina el tórax para detectar
heridas penetrantes, laceraciones, hematomas o erupciones cutáneas. Si el paciente presenta lesiones, palpe las clavículas y cada costilla para detectar el dolor o deformidad. ¿Atrás? ¿En la espalda? Así. Inspeccione la espalda para detectar laceraciones, heridas penetrantes, hematomas o erupciones. El abdomen. Inspeccione el abdomen para distensión. Suavemente palpe el abdomen y observe atentamente y esté vigilando. Es verdad que vigilando, que es, ¿cómo es que se dice esta palabra? Guarding. Contracciones musculares involuntarias, que son espasmos en la pared abdominal para minimizar el dolor del movimiento abdominal. Es un signo de peritonitis. Contracciones musculares involuntarias, que son espasmos en la pared abdominal para minimizar el dolor del movimiento abdominal. ¿Ok? Tensión de los músculos abdominales, lo que puede surgir una infección o obstrucción de una lección intraabdominal. Observe cualquier dolor a la palpación o masa. Busque abrasiones o hematomas causados por el cinturón de seguridad. Extremidades. Evalúe la simetría. Compruebe ambos lados en cuanto a color, temperatura, tamaño de las articulaciones, hinchazón y sensibilidad. Coloque cada articulación a través de todo un rango de movimiento, mientras observa los ojos del niño para detectar signos de dolor. Nuevamente, coloque cada articulación detrás a través de todo su rango de movimiento mientras observa los ojos del niño para detectar signos de dolor, a menos que haya una deformidad obvia de la extremidad que sugiera una fractura. Sí, o sea, pues, no vayas a cagar. Palabras de sabiduría. Debido a la frecuencia de lesiones internas graves en niños que no muestran signos externos, es especialmente importante investigar y documentar exhaustivamente el LMOI. No permita que la prisa en la escena le distraiga de determinar el MOI, a menos indique otra persona confiable que lo haga. Los profesionales sanitarios del hospital necesitan esta información. Algunas de las pautas utilizadas para evaluar el estado circulatorio del adulto, que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, tienen limitaciones importantes en los niños. Primero, el corazón normal, las pulsaciones varían según la edad de los niños. En segundo lugar, la presión arterial por lo general no se evalúa en pacientes menores de 3 años. ¿Qué? ¿La presión arterial? Ok, es bueno saberlo. Ofrece poca información sobre el estado circulatorio del niño y a menudo es difícil de obtener. En estos pacientes la evaluación de la piel es un mejor indicador de su estado circulatorio. Ok. Es importante utilizar un equipo de tamaño apropiado para evaluar a un paciente pediátrico. Signos vitales para obtener una lectura precisa de la presión arterial de un niño. La presión arterial, utilice un manguito que cubra los 2/3 de la parte superior del brazo del paciente. La presión arterial, un brazalete demasiado pequeño puede dar una lectura falsamente alta, mientras que uno demasiado grande no puede dar las lecturas falsamente bajas. Una herramienta para determinar la presión arterial en niños de 1 a 10 años, límites inferiores, es 70 más 2x o más 2 por edad del niño en años. La presión sistólica más baja esperada, la presión arterial. La frecuencia respiratoria 70, venga, ¿cómo sale esto? O sea, una herramienta útil para determinar la presión arterial de los niños de 1 a 10 años. La presión arterial 70 más 2 por la edad del niño. Si fuera un niño entre 3 años, 2 por 3 son 6, más 70 son 76. Es lo menos esperado de la presión sistólica. Ok, interesante dato, pero ¿cómo sacarlo? La frecuencia respiratoria puede ser difícil de interpretar. Una frecuencia respiratoria rápida puede simplemente
reflejar fiebre alta, ansiedad, dolor o excitación. Una frecuencia respiratoria lenta, es decir, inferior a la normal para la edad, suele indicar un deterioro rápido que requiere intervención. Cuando el tiempo y el estado del paciente lo permitan, cuente las respiraciones durante 30 segundos y luego multiplique ese número por 2. Yo lo prefiero por 10 porque 30 segundos es mucho. Pues por 10 y lo multiplicas por 6, ya. Si el paciente bosteza, suspira, tose o habla durante esos 30 segundos, espera unos segundos y comienza de nuevo. Por eso. En bebés y niños menores de 3 años, evalúe la respiración evaluando el ascenso y descenso del abdomen. Evalúe las pulsaciones, califique contando a menos un minuto, anotando su calidad y regularidad. Cuando tenga más prisa debido a la gravedad del estado del niño, encuentre pulsaciones, calcule la velocidad durante 15 segundos y multiplícala por 4 para obtener una aproximación de la velocidad. Tenga en cuenta que los signos vitales normales en los pacientes pediátricos varían según la tabla, según la edad, y como lo muestra la tabla siguiente. Recuerde que su enfoque para la toma de signos vitales también varía según la edad del paciente pediátrico. Sea amable, hable con el niño, evalúe su respiración y luego las pulsaciones. Y evalúe la presión arterial por último. Caliente el estetoscopio con las manos o un paño antes de colocarlo sobre la piel. También puede ser conveniente que el paciente pediátrico sostenga el equipo primero. Esto puede ayudar a reducir su ansiedad. Ok. Entonces, dice así. En un neonato de 1 a 4 días, de la presión sistosa, la presión sistólica de 1 a 4 días es de 60 a 76. Ya saben que una es la sistólica y la otra es la diastólica. Entonces de 40 a 76. Neonato de 4 días a un mes, de 67 a 84. De un niño de 1 a 3 meses, desde 73 a 94. Un niño de 3 a 6 meses, de 78 a 103. De 6 meses a un año, de 82 a 105. Un niño de 1 año a 2 años, de 85 a 104. Un niño de 2 a 7 años, 88 a 106. Un niño de 7 a 15 años, de 96 a 115. Un adolescente de 15 a 18 años, de 110 a 131. Bueno, evalúe las pupilas de los niños usando una linterna pequeña. En respuesta de las pulsaciones es un buen indicador de lo bien que el cerebro está funcionando, especialmente tras un trauma. Asegúrese de comparar el tamaño de las pupilas entre sí. Inteligencia callejera. Si el niño está estable, permítale escuchar su respiración y sus latidos cardíacos antes de realizar la evaluación. Esto le ayudará a ganarse su confianza y facilitar la evaluación. Las pulsaciones y el oxímetro es una herramienta valiosa para medir el oxígeno y la saturación en un niño con problemas respiratorios. Los sensores adhesivos también pueden ser útiles en el pie o incluso en la frente de un niño si es necesario. La oximetría de pulso mide aproximadamente la saturación de oxígeno. Se puede utilizar para monitorear el estado del paciente. Las pulsaciones, las ondas del oxímetro se pueden envolver o sujetar a los dedos de las manos y de los pies, a los lóbulos de las orejas. Yo personalmente sí, pero no sé. De los lóbulos de las orejas, pues tal vez pero las ondas de oxímetro pueden envolver y sujetar los dedos de las manos. Pues se le envuelve en el dedito. Este es para el tobillo. Y ese puede ser para los lóbulos de las orejas, ¿sí? Porque es una cintica.
y las pulsaciones de oxímetro que se utiliza para un niño en el pie del niño. Entonces, revaloración. Revalúe la condición del paciente pediátrico según sea necesario. Una regla general es obtener los signos vitales cada 15 minutos. Para un niño en condición estable, al menos cada 5 minutos para que el niño en condición estable. La temperatura es un signo vital que debe evaluarse en todos los pacientes pediátricos gravemente enfermos. Los bebés y los niños pueden descompensarse con una imprevisibilidad altamente, por lo tanto, se debe monitorear continuamente el esfuerzo respiratorio, el color y el estado de la piel, el nivel de conciencia o interactividad. Repita la evaluación primaria y ajuste su tratamiento en consecuencia. Brinde intervenciones a un paciente pediátrico. Recuerde que los padres y los cuidadores pueden ayudarle a calmar y a tranquilizar al niño, y a menudo están bien informados sobre las afecciones médicas de su hijo. También pueden ayudar con la administración de oxígeno, medicamentos a través de un nebulizador. Juntos pueden crear un ambiente de confianza para el paciente pediátrico, ya que está en un estado de estrés. Comuníquese con el hospital sobre sus hallazgos y las intervenciones que utilizó para mejorar la condición del niño. Asegúrese de que toda esta información se documente y se entregue al personal del departamento de emergencias. Vamos a ver esta parte. Quiero mirar cuántas hojas nos quedan, porque aquí emergencias, hijo de pucha. Entonces 307 menos 13, 343. Quedan 36 hojas. No, este es muy largo. O sea, este capítulo está y eso que en total son 272 desde el punto inicial de este capítulo. Miércoles. Bueno, dejamos por ahora y seguimos en el siguiente.